En nombre de Dios y de la Patria, damos inicio a esta sesión de la Comisión de Trabajo. ¿Tenemos cuenta, Pilar? No, presidenta, no hay cuenta esta No hay vez. cuenta. Entonces les agradecemos, saludamos aquí al senador Sandoval, al senador Galilea, a la senadora Muñoz. Nosotros el primer punto de la tabla, Pilar. Presidente, el primer punto de la tabla consiste en dar inicio al estudio del proyecto de ley sobre el derecho a sala cuna y la creación de un fondo solidario de sala cuna. Fue invitada especialmente la ministra de la Mujer y la Equidad de Género y en cuya representación concurre la subsecretaria, señora María José Abud, y también el subsecretario de Previsión Social, señor Pedro Pizarro, que también va a hacer uso de la palabra, presidente. Muchas gracias, Pilar. Saludamos a la subsecretaria, al subsecretario ya lo habíamos saludado, está acá presente, al otro subsecretario también lo saludamos, lo vimos tempranito en las noticias, dando cuenta del proyecto de plataformas. Ustedes presentaron hace unas 2 semanas, 3 semanas, yo creo, el proyecto, una indicación sustitutiva. Entiendo que como un acto de realismo es bien difícil que esto avance, pero lo que me ha pedido la ministra es que se pueda exponer, sí, la propuesta del Ejecutivo en esta materia, que es una de las que nos queda pendiente en términos de equiparar la cancha para las mujeres, pero que no es de un debate fácil. Así que le voy a dar la palabra, no sé si la subsecretaria parte primero. María José tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludar a la comisión, a los subsecretarios, Pilar, Francisco, a todos los que nos acompañan. Excusar a la ministra, la verdad es que ya está hoy día también presidiendo la conferencia regional de la mujer de CEPAL y por eso no pudo estar presente y agradecer que, como decía la senadora, la presidenta, que podamos tener esta discusión. Quedan pocos meses de esta administración, pocas semanas ya, pero creemos importante retomar esta discusión que ha quedado un poco suspendida en la pandemia con toda la contingencia, pero es tan fundamental avanzar en este desafío que todavía persiste. Así es que voy a compartir pantalla para hacer una breve presentación de lo que es el proyecto y luego le doy la palabra a mis colegas subsecretarios para que puedan complementar. ¿Ahí se ve? Perfectamente. Sí. Bueno, lo primero es que este es un proyecto de ley nuevo, no una indicación sustitutiva, hacer esa aclaración. Presentó el Ejecutivo en 2018, que está en la Comisión de Hacienda del Senado, y lo que buscan en simple es un proyecto menos ambicioso que el anterior, que ya vamos a ver las diferencias, pero ir a lo medular. Se podría decir que es como una ley corta de sala cuna que busca ir concretamente a la discriminación que hoy día existe en el Código Laboral. Es un proyecto netamente laboral que busca terminar con la discriminación y sobre todo tan necesario hoy día ante el retroceso que hemos visto de participación laboral femenina producto de la pandemia. Lo que vamos a exponer hoy día, este es el índice, primero vamos a exponer el detalle del proyecto de ley 2022 que estamos presentando, cuáles son sus objetivos, sus contenidos principales y cómo funcionaría el esquema. Luego, cuáles son las principales cifras brevemente del proyecto en cuanto a beneficiarios y costos, financiamiento asociado. Y tercero, una lámina breve de la comparación de ambos proyectos para entender bien las diferencias y el enfoque entre el proyecto de ley del 2018 que presentó el Ejecutivo y el del 2022. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos principales de este proyecto de ley? Como decía anteriormente, acá lo principal es terminar con una discriminación al acceso al derecho a la cuna. Hoy día la verdad es que es bastante inaceptable y en eso hay un consenso transversal, pero como decía la presidenta, es un proyecto que es difícil llegar a un acuerdo, una fórmula única de cómo avanzar en esta materia, pero no podemos seguir teniendo en nuestro código laboral una legislación que entrega un derecho a una mujer por el lugar que trabaja. Hoy día una mujer que está en una empresa con menos de 20 trabajadoras no tiene acceso a la cuna y una mujer que está en una empresa de más de 20 trabajadoras sí lo tiene. Y eso es lo que busca, es el principal objetivo de este proyecto, terminar con esa discriminación arbitraria. Como segundo objetivo, fomentar la participación laboral femenina. Hemos retrocedido en esta pandemia más de una década en participación laboral y
y la legislación actual que existe en el Código del Trabajo no ayuda a la contratación laboral femenina. Un empleador hoy día, cuando tiene que contratar a la mujer número 20, esa decisión tiene un costo. Por lo tanto, este proyecto busca bajar esa barrera, terminar con ese costo asociado y también entregar una opción de cuidado. Hoy día una mujer emprendedora, una mujer independiente, una mujer que está en una empresa con menos de 20 trabajadoras no tiene acceso a cuidado de su hijo menor de 2 años y por eso también este proyecto busca incentivar la participación laboral. También el tercer objetivo es ampliar el universo beneficiario a este derecho. Acá es bien importante ser claro que este no es un proyecto de Salacuna universal, sino que es un proyecto que busca entregarle a todas las mujeres trabajadoras, independientes del empleador que tengan, este derecho. Acá nosotros estamos ampliando el beneficio a todas las trabajadoras dependientes del sector privado, independientes del número de mujeres que estén contratadas en la empresa, pero también estamos incorporando a todas las trabajadoras independientes y también a todas las trabajadoras que prestan servicios para personas naturales, y acá es el caso, por ejemplo, de las trabajadoras de casa particular, las cuales hoy día no tienen acceso a este beneficio. Cuarto objetivo es establecer un financiamiento solidario. En este objetivo se busca avanzar en corresponsabilidad. En materia de cuidados, todos como sociedad nos tenemos que hacer cargo de este desafío, y es por eso que también se crea este fondo de Salacuna, en que tiene un financiamiento que tiene aporte de todos los trabajadores, hombres y mujeres, que contribuyen conjunto a un financiamiento estatal que veremos más adelante a financiar el derecho a Salacuna. Y quinto, se crea de manera simbólica, pero también para poner la primera piedra en esta materia, el Registro Nacional de Cuidadores, para sentar también las bases de un sistema mixto de cuidados que compatibilice el sistema institucional que actualmente existe en nuestro país con uno local y vecinal que otorgue alternativas de cuidado para nuestros niños. Hoy día la idea con creación de este registro que va a estar administrado por el Ministerio de Desarrollo Social es comenzar a sentar las bases de al final lo que vemos que muestra la evidencia internacional de lo que mejor funciona, que es cómo nosotros podemos avanzar en que tengamos un sistema en que exista acceso a cuidados tradicionales, a cuidados de establecimientos educacionales, pero también cómo nosotros podemos avanzar en reconocer el cuidado que hoy día se entrega a nivel vecinal y avanzar es que este pueda entregar un mínimo también de garantías, pero también que pueda ser una opción igual de válida en el futuro que el acceso a Salacuna en establecimientos. Bueno, y en cuanto al contenido del proyecto de ley, lo primero es cambio en la regulación del derecho a Salacuna en el Código del Trabajo. El proyecto de ley cambia el responsable en la entrega del beneficio, pasando de la empresa al empleador. Es decir, se modifica eso en el artículo 203 y ahora es el empleador el que tiene la responsabilidad, y se elimina el guarismo número 20 del inciso 1 del artículo 203 para que así todos los empleadores que tengan contratada al menos una mujer estarán obligados a otorgar el beneficio de Salacuna cuando una trabajadora tenga un niño o niña menor de 2 años. Esa es la principal modificación. También se amplía el universo, como señalaba, de titulares del derecho a Salacuna. El proyecto otorga el derecho a Salacuna a todas las mujeres trabajadoras. Las beneficiarias son las trabajadoras dependientes del sector privado, se incluyen a empresas públicas creadas por ley y sociedades anónimas que el Estado tenga participación. Un segundo grupo de beneficiarias son las independientes, y el tercer grupo de beneficiarias son las trabajadoras cuyos empleadores sean personas naturales y no empresas, como por ejemplo las trabajadoras casa particular. Cabe señalar que el proyecto de ley no considera a las trabajadoras del sector público porque hoy día ellas ya gozan del derecho a Salacuna independiente del número de trabajadoras que existan en las instituciones públicas, y es un beneficio que
que es bastante, que está en una mejor situación hoy día que el mundo privado porque tampoco tiene un tope establecido. Bueno, como tercer contenido del proyecto de ley se crea el Fondo de Sala Cuna. El Fondo de Sala Cuna es financiado, por un lado, con una nueva cotización de un 0,1% de la remuneración imponible a cargo del empleador. En el caso trabajador independiente, a cargo del trabajador independiente. Y también el financiamiento es estatal, es decir, vamos a ver después cuánto es en régimen el financiamiento estatal, pero en todos los años de régimen hay un aporte importante estatal que complementa esta recaudación de esta nueva cotización del 0,1% de la remuneración imponible. Por otro lado, también el fondo tiene que contribuir, bueno, tiene dos grandes obligaciones, que es contribuir al financiamiento Sala Cuna, hacer el pago y también, obviamente, los correspondientes gastos de administración de este fondo son parte del uso de los recursos, y este fondo es administrado por la Tesorería General de la República. En cuánto consistiría el aporte de Sala Cuna al beneficio, el proyecto de ley crea se le llama el aporte de Sala Cuna, que es el monto en dinero que tiene por objeto compensar de manera total o parcialmente el gasto incurrido por los empleadores en el otorgamiento del derecho a Sala Cuna, que también, por supuesto, aplica a las trabajadoras independientes. Este monto varía según tamaño de la empresa, la cual se determina según el monto de sus ingresos anuales por ventas y servicios anual y otras actividades de giro. Así se establecen los tamaños y en esta tabla podemos ver a cuánto asciende el monto. En el caso de grandes empresas, el monto mensual es de 157.000 pesos, el reembolso al empleador, y este monto que es mensual se paga por parte del IPS semestralmente. Es decir, semestralmente se hace el reembolso a las grandes empresas. En el caso de empresas medianas, el monto mensual más una matrícula siempre asciende a 220.000 pesos de reembolso y la periodicidad de pago es trimestral. Y en el caso de las microempresas y las empleadores de persona natural, que ahí están las trabajadoras de casa particular y trabajadores independientes, el monto mensual de reembolso es de 315.000 pesos y se hace también una periodicidad de pago mensual, es decir, que todos los meses también por un tema que son pequeñas empresas, microempresas, perdón, y trabajadores naturales o independientes, es que el reembolso es mensual. Y también, como último contenido importante del proyecto de ley, es que se crea, como comentaba, este Registro Nacional de Cuidadores, que estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, para incorporar en una sola plataforma todos los antecedentes actualizados de los cuidadores de niños y niñas menores de 2 años existentes en nuestro país. Por reglamento se va a determinar las normas que regulen la forma y requisitos para la incorporación en este registro y también para su implementación y funcionamiento. Y ahí se establecerán cuáles son los requisitos básicos que deben cumplir los cuidadores y cuidadoras para ser parte de este registro. ¿Y cuál es la entrada en vigencia de la ley? Entraría en vigencia el primer día del 6º mes desde su publicación en el Diario Oficial. Se distinguen dos fechas. Por un lado, el de inicio de cotización. Los trabajadores dependientes comienzan a pagar la cotización desde la fecha de entrada en vigencia de la ley. Los trabajadores independientes y empleadores de persona natural comienza a regir esta obligación a partir de la declaración de renta correspondiente al 2.º año desde la entrada en vigencia de la ley o del mes de enero del 2.º año desde la entrada en vigencia de la ley. Y por otro lado, ¿cuándo empezaría el pago, el derecho a Sala Cuna, el beneficio? En el caso de los trabajadores dependientes, se comienza a otorgar a contar de la entrada en vigencia de la ley, y en el caso de los independientes y persona natural, el beneficio comenzará a otorgar desde el primer día del mes de julio del año en que comienza a regir la obligación de cotización. Bueno, ¿y cuál sería el esquema de financiamiento? En resumen de lo que explicaba,
parte todo en el empleador, el cual tiene la obligación de proveer salacuna al trabajador. Esta provisión puede ser a través de un tercero, es decir, de una salacuna pública o privada, o directamente. Sabemos que muchas empresas hoy día ya tienen instalada infraestructura y tienen salacuna en su organizaciones, y también podría ser a través de esa capacidad ya instalada. El empleador presenta los antecedentes al Instituto de Previsión Social. Esta periodicidad de presentar los antecedentes para el reembolso, como mencionaba en la tablita anterior, depende del tamaño de la empresa, el cual puede ser mensual, bimestral, trimestral o semestral. El Instituto de Previsión Social puede autorizar este aporte o rechazarlo, según que no existan los antecedentes suficientes para poder hacer el reembolso. Si es que autoriza el aporte, comunica a Tesorería, perdón, se me corrió la diapositiva, y es la Tesorería quien realiza el pago del aporte al empleador con una periodicidad distinta según tamaño de empresa. Y por otro lado, el empleador paga un 0,1% de la cotización de planilla junto a las demás cotizaciones a través de Predired, y esta cotización va al Fondo de Salacuna, que es administrado por la Tesorería General de la República y en que el Estado realiza un aporte mensual permanente. ¿Cuáles son las principales cifras del proyecto? Y con esto ya voy terminando. El proyecto hoy día beneficiaría a 110.000 mujeres, beneficiaría a 110.367 hijos o hijas de mujeres que trabajan en estos tres tipos de organizaciones o tres tipos de beneficiarios, se puede decir. Por un lado están las mujeres con hijos menores de 2 años en microempresas, pequeñas empresas, trabajadoras independientes hoy día, y empleadores de persona natural, mujeres que trabajan en medianas empresas y en gran empresas. Es decir, hoy día el universo beneficiario son alrededor de 110.367 hijos de trabajadoras. Y también potencialmente se estima que podrían entrar al mercado laboral alrededor de 180.000 mujeres que tienen hijos o hijas menores de 2 años que hoy día están fuera del mercado laboral por razones de cuidado, que hoy día podrían acceder a este beneficio y poder incorporarse al mercado laboral, es decir, alrededor de 180.000 potenciales beneficiarios. Y en cuanto al financiamiento, estas tablas son los cálculos del informe financiero del proyecto de ley, las estimaciones realizadas por DIPRES, que se calcula para los primeros 10 años de funcionamiento de la ley cuáles serían los principales costos asociados. En la primera tabla vemos cuáles serían los ingresos por cotización, es decir, por este 0,1% de cotización, y vemos que en promedio, en la primera columna, en promedio en los primeros 10 años se recaudan anualmente 60.414 millones de pesos anuales por concepto de cotización del 0,1. Y en la segunda columna vemos cuál sería el aporte fiscal, los fondos fiscales asociados para el funcionamiento del fondo, que en promedio en los primeros 10 años, esto en la segunda columna, serían 47.219 millones de pesos anuales en materia de fondos que entregaría el Estado para el funcionamiento del beneficio. Y en la tercera columna vemos cuáles son los egresos, es decir, cuánto cuesta al final, según los beneficiarios que calculamos, la entrega del beneficio, y también ahí están incorporados los costos de administración, que vemos que en promedio son alrededor de 100.000 millones de pesos. Y en la otra tablita a la derecha vemos cuáles son otros costos fiscales asociados. En la primera columna está el mismo costo que señalaba del aporte fiscal al fondo, que en promedio son 47.000 millones de pesos anuales aprox, pero también hay otros costos fiscales asociados que tienen que ver con el mayor gasto en administración del Instituto de Previsión Social. También Tesorería tiene una administración asociada del fondo. También
La Subsecretaría de Servicios Sociales, lo vemos ahí, tiene un costo fiscal asociado por la creación del registro de cuidadores y la administración de este. Y ahí en la última columna vemos el mayor gasto fiscal total, que es la suma de todos estos gastos fiscales. Bueno, y para terminar, una lámina que resume las principales diferencias del proyecto que se presentó en agosto de 2018, que se discutió largamente en esta comisión y fue aprobado, y esta propuesta actual. Lo primero, los beneficiarios. El universo beneficiario no cambia, pero el enfoque de quién es el sujeto beneficiario sí. El proyecto de agosto recaía en la madre o el padre o el trabajador, en caso que tuviera el cuidado personal del niño, y hoy día recae en el empleador, porque es el empleador el que continúa teniendo la obligación de entregar este derecho y es él el que pide el reembolso al Estado. Es decir, acá nosotros estamos eximiendo de cierta manera a la madre, el padre o el trabajador que tenga personal de hacer ellos el trámite de tener que ellos solicitar el beneficio, sino que es el empleador quien tiene esa responsabilidad de solicitar el reembolso ante el Estado. El monto en el proyecto de agosto de 2018 era un monto único de 280.000 pesos mensuales más una matrícula anual. En este proyecto la lógica es escalonada según tamaño de empresa, aumentando el monto para todo lo que son las trabajadoras independientes, trabajadora persona natural y pequeñas y microempresas a 315.000 pesos, y después el monto va decreciendo, el monto de reembolso que se le da a la empresa según tamaño de la empresa. Recordar que hoy día las grandes empresas tienen la obligación de entregar en su totalidad este beneficio, y hoy día ellas tendrían un reembolso importante de 157.000 pesos anuales por esta obligación que ya tienen que entregar. La solicitud del aporte en el proyecto del 2018 era el trabajador ante el Instituto de Previsión Social, y hoy día es el empleador o el trabajador independiente al Instituto de Previsión Social. Y en cuanto al financiamiento, en el proyecto del 2018 habían 3 fuentes de financiamiento. Estaba esta cotización adicional del 0,1% que se mantiene en este proyecto. También había una reasignación del aporte anual del Estado al Seguro de Cesantía Solidario, que en este proyecto de ley ya no se incluye eso como una fuente de financiamiento, dado que también el escenario post pandemia ha cambiado bastante la sustentabilidad del seguro el Fondo de Cesantía Solidario. Por lo tanto, ya no se incluye este financiamiento estatal, esta reasignación de recursos. Y como tercera fuente, este financiamiento estatal permanente que mostraba en la lámina anterior, que es constante del Estado para hacer frente a la obligación del fondo. Eso sería, Presidenta, en términos generales, el proyecto que traemos. La verdad es que agradecer la oportunidad de poder presentarlo. Sabemos que esta es una discusión larga que no va a ver la luz en esta administración, pero sí, como Ministerio de la Mujer, como Ministerio del Trabajo, nos parece fundamental retomar esta discusión. Este ha sido un trabajo de meses de buscar una lógica que permita destrabar lo que fue el proyecto del 2018, también pensando en hoy día los recursos fiscales que hay disponibles luego de todos los beneficios que se han entregado durante la pandemia, pero necesitan las mujeres de nuestro país retomar esta discusión y poder avanzar en una fórmula para terminar al final con esta discriminación que aún continúa, perdura en nuestro Código del Trabajo. Así que agradecerle, y no sé si los subsecretarios presentes quieren complementar algo. Muchas gracias, subsecretaria. Subsecretario Pizarro. Muchas gracias, Presidenta. Aprovecho a saludarle a usted, a la senadora Muñoz, a los subsecretarios, a Francisco, senador Sandoval. A ver, ha sido súpermente clara la presentación de la subsecretaria Abud, así que yo no voy a alargarme mucho, pero quiero hacer énfasis en algunos aspectos que me parecen súper relevantes. El primero es enfatizar, este es un proyecto
netamente laboral. Entendemos que el tema Sala Cuna puede tener otras aristas, pero de pronto uno tiene que ir avanzando en los aspectos y puede avanzar en el aspecto laboral a través de este proyecto, lo que no quita que otras iniciativas puedan ir teniendo su curso en el tema educacional y por otras vías. Pero creemos que hoy es urgente, dada la situación laboral que tenemos de la contratación y empleabilidad femenina durante la pandemia. Hemos perdido 10 años en empleabilidad femenina durante la pandemia y tenemos que ir dando las soluciones de cuidado. Y por esta vía lo que estamos buscando es eliminar una barrera de entrada que hay para la contratación de mujeres, sobre todo porque no tienen y no han tenido durante la pandemia la problemática de cuidado y porque no tienen acceso a Sala Cuna por el tamaño de empresa o si son empleadores personas naturales. Y con eso eliminamos esta barrera y van a tener todas el mismo derecho a tener Sala Cuna de parte de su empleador. Y hacemos de que la carga del reembolso y la cotización quede en el empleador. Al trabajador lo estamos liberando de todo trámite al respecto. Es el empleador el que tiene que proveer la Sala Cuna y es el empleador el que tiene que preocuparse del reembolso total o parcial dependiendo del tamaño de empresa que tenga. Y por eso creemos que es importante y que es urgente poder avanzar en este aspecto laboral de equiparar la cancha para todas las mujeres sin importar si su empleador tiene o no más mujeres contratadas. Y también nos permite ir avanzando legalmente en corresponsabilidad de todos, padres y madres y trabajadores todos, y del Estado, porque tenemos un financiamiento compartido. Es el 0,1% de la cotización de la planilla completa. Aquí da igual si el empleador tiene o no mujeres contratadas, da igual o no si tiene o no mujeres con derechos a la cuna, tiene que pagar igual el 0,1%. Y también tiene un aporte estatal para lo que falte del financiamiento que no se alcanza a pagar con este 0,1%. Entonces, quería hacer ese énfasis, es un proyecto netamente laboral, no aspira a ir a dar una solución que en otros aspectos del tema Sala Cuna, que pueden haber más iniciativas al respecto y todas son discutibles y se puede avanzar también, pero esto no quita y a poder avanzar en este aspecto no quita la posibilidad de que en otras iniciativas también se puedan mejorar otros aspectos que se estimen pertinentes en tema Sala Cuna. Gracias por la oportunidad de poder exponer el proyecto y por haber escuchado esta presentación el día de hoy. Yo voy a abrir la palabra. No sé si el subsecretario Arap quiere decir algo adicional. Me da la impresión. No sé si Ana Muñoz quiere plantear algo. Muchas gracias. Yo solamente quiero dejar puesto sobre la mesa lo que es el debate de fondo acá. Y nosotros ya votamos hace tiempo y con una votación bien dividida, ¿no es cierto? Y una discusión que no fue fácil, el proyecto anterior que duerme la Comisión de Hacienda hace tiempo. Yo quiero valorar el esfuerzo de presentar una iniciativa distinta, mucho más simple, que creo que facilita la discusión. Lamentar que no hayamos podido resolver, ya lo había señalado el proyecto, me hubiera encantado, pero dejar puesto el debate y la discusión, es si esto es un tema laboral en estricto rigor y hasta los 2 años, o si es algo que tiene que resolverse desde la línea de educación, que en el fondo eso es lo que está detrás para quienes siguen el debate. No voy a abrir esa discusión hoy día, ustedes tomaron una opción y que además yo creo que tiene que ver también con cómo continuamos en el marco de lo que establece el Código del Trabajo, por eso estamos en esta comisión. Y que es considerando la etapa de 0 a 2 años como una etapa particular que requiere el cuidado para facilitar el que la mamá pueda trabajar. Entonces yo solamente quiero hacer 2 consultas ahí, subsecretaria. Uno tiene que ver con, tú dijiste que había como 160.000 mujeres potenciales, ¿no es cierto? O hijos e hijas, para usar esa nomenclatura, como potenciales usuarios. ¿Qué pasa hoy día? Uno diría... son mujeres que no tienen acceso a la Sala Cuna. Recordar que fue parte del debate que tuvimos, que muchas de ellas quizás deberían tener el cupo en la red pública, si son mujeres que necesitan trabajar. Estoy pensando en ese grupo de mujeres, o cómo identifican eso. No sé si me entienden la pregunta. En el fondo, ¿qué pasa hoy día con esas 160.000 mujeres que no están accediendo a Sala Cuna? O es también algo que vimos, un tema cultural de que prefiero quedarme en mi casa al cuidado. Y uno podrá, ¿no es cierto?, hacer toda la discusión respecto del peso de las tareas de cuidado para las mujeres y su empleabilidad. Eso, y otro punto que ha surgido harto como
como una crítica a este planteamiento es que el rol de los padres. Entonces ahí me gustaría, porque fue parte de la discusión que tuvimos nosotros, justamente en la línea de corresponsabilidad, cómo esto ayuda a que no sea una carga de las mujeres, sino también que los padres se hagan cargo cuando no necesariamente están los dos trabajando, no sé, cómo se aborda eso dentro de este proyecto. Esas dos preguntas y lo que sí quiero valorar yo es el cómo se genera el fondo, el financiamiento. El que ya no se hable del seguro de cesantía, que era lo que generaba polémica, y creo que el asumir así en forma solidaria el cuidado de los niños y niñas más pequeñas en nuestro país es lo que corresponde, que todos los empleadores aporten o los cotizantes independientes, valga la redundancia, independiente de si están en edad fértil o no, si son padres o no son padres esos trabajadores. Te dejo la palabra, subsecretaria. Gracias, presidenta. Bueno, la verdad es que los cálculos de las potenciales beneficiarias es un ejercicio que hicimos mirando hoy día a las mujeres que están fuera de la fuerza laboral, con los registros administrativos que tiene el Ministerio del Trabajo, y no están trabajando y tienen hijos menores a 2 años. Y la mirada es pensar en que hoy día esas mujeres potencialmente, por eso una mirada de proyección, que eventualmente con este proyecto de ley podrían incorporarse al mercado laboral. Pero también, evidentemente, importante recordar que hoy día existe el Chile Crece Contigo, existe una red ya de salacunas que entrega el derecho a las mujeres trabajadoras que están buscando trabajo de los 60% más vulnerables a acceder a la red de salacunas públicas. Y eso es algo importante tener en consideración en este debate. Pero también es importante considerar que este proyecto de ley no necesariamente busca que los niños o niñas, hijos de madres trabajadoras menores de 2 años, asistan a sala cuna. El objetivo del proyecto de ley, y por eso no es un proyecto de ley educacional propiamente tal, sino que el objetivo del proyecto de ley es terminar con una discriminación hoy día, que no entrega los mismos derechos a las mujeres trabajadoras, pero también aumenta los costos de contratación. Entonces, la lógica de este proyecto no es necesariamente tener un efecto en la tasa de salacuna actualmente, porque la verdad es que también uno mira la evidencia académica en esta materia y no necesariamente una niña o un niño menor de 2 años está mejor en un establecimiento educacional que en su hogar, en lo que comentaba la presidenta. También uno lo ve en la misma CACEN, que las mujeres que no llevan a sus hijos o no trabajan por razones de cuidado con niños menores de 2 años lo hacen porque creen que está mejor cuidado en su hogar. Entonces, ese es un debate más profundo, pero que en este proyecto de ley lo que nosotros buscamos no es que esos niños o niñas necesariamente tengan que ir a sala cuna, sino que exista el mismo derecho para todas las mujeres trabajadoras y que ya no esté este costo asociado a la contratación. Eso como marco. Y en cuanto a la segunda pregunta, presidenta, efectivamente este proyecto de ley es un beneficio para mujeres trabajadoras. Si nosotros incorporamos que el padre pueda recibir el beneficio cuando la madre no trabaje, estamos hablando de un doble de universo de niños y niñas beneficiados, lo que implica un doble de costo asociado al proyecto de ley. Sin duda, es hacia donde queremos ir y este es un primer paso en esta materia. Como decía el subse Pizarro, acá también hay discusiones paralelas que tienen que ocurrir en materia educacional también y este es un primer paso y no el último en derecho a sala cuna. Hoy día lo que se busca es terminar con este guarismo, con esta discriminación en el artículo 03, pero no es lo último que se tiene que hacer en materia de sala cuna. Pero sí, la lógica del proyecto es que se gatille cuando la mujer trabaje. Y en ese sentido nosotros, la ministra lo ha dicho, lo hemos hablado también con Comunidad Mujer, incluso que ya nos planteaban
que sería bueno que el padre pueda también gatillar el beneficio cuando la madre trabaje, y es algo que como ejecutivo estamos totalmente dispuestos a incorporarlo, incluirlo, porque creemos también que es una señal importante de corresponsabilidad, que no recaiga solamente el beneficio en que lo solicite la madre trabajadora, sino también lo puede hacer el padre trabajador siempre y cuando la mujer trabaje. Muchas gracias, subsecretaria. Vamos a dejar hasta aquí este punto de la tabla que ha hecho la presentación y será materia de análisis cuando se retome el proyecto o la temática. La vamos a dejar liberada si quiere. Entiendo que nos siguen acompañando ambos subsecretarios. Tenemos 2 puntos en la tabla, que el segundo, que continúan. El segundo es un proyecto bastante simple que yo creo que podemos escuchar, y está aquí el senador Sandoval y yo creo que le va a gustar ser parte de la votación de esa iniciativa. Entonces, le agradecemos a María José y le damos la palabra a Pilar. Gracias, presidenta, y gracias a todos los senadores y senadoras. Liberamos también al subsecretario Pizarro y esperamos que le vaya muy bien en la Cámara de Diputados, porque entiendo que están con la discusión de la pensión universal garantizada. Muchas gracias, presidenta. Me voy para allá. Gracias. Presidenta, en el segundo punto de la tabla está el proyecto de ley que extiende la duración del permiso laboral para trabajadoras y trabajadores en caso de fallecimiento del padre, madre y de un hijo en periodo de gestación, e incorpora igual permiso en caso de fallecimiento de un hermano. Este proyecto de ley se inició en una moción el 2 de marzo del 2021, en una moción del diputado Tucapel Jiménez, de las diputadas Castillo, Sepúlveda y Yeomans, y de los diputados Aut, Eguiguren, Labra, Mesa, Silver y Soto. Su objetivo es reemplazar el inciso segundo del artículo 66 del Código del Trabajo. Recordar, sí, que los incisos primero y segundo del artículo 66 fueron, el texto que tienen ahora es obra de la ley 21.371, que establece medidas especiales en caso de muerte gestacional o perinatal. Ese es el texto actual. Y la moción lo que hace es sustituir el inciso segundo para incorporar el caso de la muerte del hermano, que además ese permiso se extiende por 4 días hábiles, porque actualmente, en el caso de la muerte del padre o de la madre, el permiso es por 3 días hábiles. Respecto del permiso por el caso de muerte de un hijo en periodo de gestación, actualmente dice, igual permiso se aplicará, dice, por 7 días hábiles en el caso de muerte de un hijo en periodo de gestación. El único problema que yo veo aquí, presidenta, es que la redacción que le dio la Cámara dice, igual permiso, dice, se aplicará en el caso de muerte de un hijo en periodo de gestación, pero no fijan los días. Están haciendo mención, me imagino, al inciso primero, pero en el inciso primero dice así: en caso de muerte de un hijo, todo trabajador tendrá derecho a 10 días corridos de permiso pagado. En caso de la muerte del cónyuge o conviviente civil, todo trabajador tendrá derecho a un permiso similar por 7 días corridos. En ambos casos, este permiso será adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. Algunas personas, por ejemplo, Francisco Río me dice que son 7 días corridos. O sea, sería como la última mención que se hace en el inciso primero. Pero quizás, presidenta, sería bueno que se explicitara, pero que lo diga el Ejecutivo. Porque la redacción que quedó en la Cámara es igual permiso, dice, haciendo referencia al inciso primero, se aplicará en el caso de muerte de un hijo en periodo de gestación. Que el texto actual dice, igual permiso se aplicará por 7 días hábiles, dice, en el caso de muerte de un hijo en periodo de gestación. Y nosotros hicimos la modificación y lo habíamos dejado recientemente en 7. En 7. No, lo que está aquí en la primera en columna 7. es lo que actual. modificamos hace poco, ¿no? Que es lo que se modificó en septiembre del Sí. 2021. Entonces, esta modificación, que en todo caso la moción la había presentado antes el diputado, antes Ya, de la modificación por eso, de la por ley. eso se nos enredó entonces, Claro. porque yo entiendo que el sentido de esta moción era incorporar el fallecimiento en caso de un hermano, que parece todo razonable, que con está- un tiempo que está menor. bien, que está en el- bien. y que eso eran 4 días hábiles. Sí. O sea, hoy día son... Hoy día son 3 días si fallece la madre o el padre. Entonces el trabajador o trabajadora tiene 3 días hábiles, bueno, para hacer todo lo que hay que hacer en esa situación. Ahora lo que se hace es agregar al hermano y son 4 días hábiles. Pero respecto de la muerte de un hijo en periodo de gestación, quedó así. Igual permiso, dice, se aplicará. Entonces,
yo creo, por eso que el Ejecutivo lo diga, debería especificarse que son 7 días hábiles. Efectivamente. Que lo diga el Ejecutivo. Subsecretario. Sí, sienta, muchas Pediría que dejemos de proyectar el comparado para poder ver al subsecretario, Mauricio. Gracias. Sí. Ahí sí. Ahí está. Sí, por su medio, Francisco, que se ponga más activamente pueda orientar también sobre las consultas que tenía Pilar. Efectivamente, Presidenta, este es un proyecto que se tramitó en primer trámite. Nosotros como Ejecutivo participamos de la discusión, valoramos el objeto del proyecto. Este es un proyecto que su origen inicial era consagrar el permiso por fallecimiento hermano, que no está hoy día en la ley. Pero en la discusión de incorporar el permiso por fallecimiento hermano se fueron generando otros aspectos que creo que es importante revisar, como es, por ejemplo, el aumento de días de permiso cuando el fallecimiento ya no es del hermano, sino que es del cónyuge o los padres, y ahí se sube de 3 a 4, y es un tema que evidentemente hay que valorar y hay que revisar, y efectivamente se genera esta discusión respecto del permiso del fallecimiento del hijo, o si el permiso es de 7 o de 10 días. Nosotros también entendemos que es de 7 días, pero ahí también se genera un debate. Entonces, si me permite, Presidenta, por su intermedio, pedirle a Francisco, que participó activamente en la discusión en primer trámite, que nos pueda contar un poquito más sobre cómo se dio la discusión y obviamente busquemos también los consensos necesarios para poder avanzar en esta iniciativa. Francisco, adelante. Gracias, Presidenta. Sí, efectivamente, como el subsecretario, nosotros acompañamos la presentación y tramitación de este proyecto y concordamos con su fondo y ayudamos a aclarar un poco las redacciones iniciales que tenía la moción del diputado Tucapel. Primeramente, solamente recordar un poco el origen primigenio de la norma, que se trató de que el mundo laboral diera cuenta de alguna forma del duelo que significa para un trabajador la pérdida de un ser querido muy cercano, y que se entendía que efectivamente una persona es una integralidad de cosas en que no puede separar su vida laboral de su vida personal y las cosas. Ese fue el trasfondo de la discusión tanto de la moción original, de la ley originalmente planteada, como de la moción del diputado Jiménez. Y en ese sentido nosotros lo acompañamos tal como acompañamos la moción, la estructura de la norma original. Ahora bien, efectivamente, y siendo muy concreto, el acuerdo que se llegó y que satisfizo la reunión de la comisión, que se aprobó por unanimidad y también por unanimidad en la sala, si mal no recuerdo, es que efectivamente el permiso se agrega, el permiso del hermano, existen razones de duelo que afectan la laboralidad del trabajador y que por lo tanto debe haber un reconocimiento y un periodo en el cual él puede hacer efectivamente su duelo, si bien es un dolor que puede no ser olvido en ese. En concreto, la redacción nueva de la norma quedó con la incorporación del permiso por fallecimiento del hermano y elevar a 7 días el fallecimiento por un niño en gestación. Entendido que puede no haber una gran diferencia entre la pérdida de un niño en gestación y la pérdida de un hijo, como es la primera parte del inciso primero, Presidente. Si es necesario, vía indicaciones, dejar meridianamente claro este aspecto, nosotros le pedimos a la Comisión que cuando sea particular, no sé, probablemente en marzo o algo así, o llegar con las indicaciones hechas en la sesión de marzo. Yo no creo que sea, y el Ministerio tampoco cree que sea difícil poder echarlo, Presidenta, porque estamos todos de acuerdo en el fondo y en los plazos que aquí se han establecido. Un solo acápite, ¿eh? Se podría decir, y esto viene de la discusión de la ley original también, se podría decir que nadie absorbe un duelo en 7 días o en 10 días. Sí, efectivamente es así, estos duelos se llevan para toda la vida. El punto es que desde un punto de vista laboral nosotros recibimos la opinión de los psicólogos, de los psiquiatras, Otto Dörr y Edmundo Covarrubias, acerca de que estos eran plazos meridianamente útiles para poder rehacer las facultades emocionales del trabajador, al menos para su desempeño laboral. Hay instrumentos colectivos que tienen mucho más que estos plazos, pero estos plazos así planteados son los que médicamente son más o menos suficientes para poder
hacer que una persona vuelva a poder funcionar en la vida después de un dolor tan devastador como en algunos casos es, Presidenta. Eso es. Ya, entonces, en concreto, nosotros tenemos 10 días en caso de fallecimiento de un hijo, 7 días, que la modificación que hicimos en la ley Dominga, 7 días en caso de la muerte de un niño, un hijo o hija en gestación, y la propuesta es dejar 4 días en caso de fallecimiento del padre, madre, hermano o hermana. ¿Eso es? Así es, Presidenta. Presidenta, pero el texto lo que dice dice otra Francisco, cosa. claro, lo que pasa es que yo creo saber lo que pasó, creo. Yo creo que cuando la Comisión de Trabajo de la Cámara, ellos no trabajaron con la ley, tendría que ver la fecha, no trabajaron con la ley Dominga, la ley que se refirió especialmente al caso de la muerte gestacional, sino que vieron el texto anterior del Código. Exacto. Que decía esto. Decía, en el caso de muerte de un hijo, así como en el D dice, sí, está un poco mal escrito, pero de muerte del cónyuge dice, todo trabajador tendrá derecho a 7 días corridos. Y después decía, igual permiso se aplicará por 3 días hábiles en el caso de muerte de un hijo en periodo de gestación. Entonces aquí lo que quisieron, como sustituyen esto, ¿cierto? Ellos pensaban que sustituyendo el inciso segundo iba a quedar todo a los 7 días. Eso fue, pero resulta que entre medio, o en ese momento no lo vieron, ya se había modificado el 66 en los incisos primero y segundo. Entonces, claro. Entonces yo no sé, Presidenta, si ahí... Presidenta, es efectivo lo que plantea Pilar. Sí. Cuando se discutió en la comisión no se tuvo a la vista. Yo participé en un par de sesiones, Francisco estuvo más intenso, pero las sesiones que yo participé al menos fue con código en mano y con código anterior a la ley Dominga. Entonces, efectivamente se produce esa discrepancia de timing. Sí. Entonces, la propuesta sería efectivamente para ajustar que igual permiso se aplicará por 7 días hábiles. En el caso de muerte, agregar. Exacto. Agregar por 7 días hábiles, si a la comisión le parece. En el caso de muerte, de un hijo en periodo de gestación. Así que les parece a los colegas. El senador Galilea está... De 3 a 4. No estaba al tanto. Esto es una moción que viene de la Cámara. ¿Cómo quedaría la redacción, Presidenta? ¿Cómo quedaría ¿Se puede proyectar cómo quedaría? Sí, solo para... O sea, proyectemos el comparado. Ahí es más fácil seguirlo. No, solo para poner al día al senador Galilea, esta es una moción que viene de la Cámara que incluye en los permisos por fallecimiento de familiares. Nosotros tenemos 10 días para el caso de fallecimiento de un hijo, 7 días en el caso del hijo en gestación, 3 días en el caso de fallecimiento de padre o madre. Entonces incorpora al hermano o la hermana y lo deja en 4 días, padre, madre, hermano o hermana. Eso es el planteamiento. Lo que pasa es que entre medio hubo una modificación de la ley, entre que esto se aprobó en la Cámara, nosotros aprobamos la ley Antonia que establece, la ley Dominga, que establece, aumentó, eran antes 5 días en el caso del hijo en gestación, me parece, o no, eran 3 días, 3 días, y nosotros lo aumentamos a 7. Entonces por eso hay como un desfase en el texto, que es lo que está proponiendo Pilar mejorar. Y ahí Pilar le da lectura al texto. Entonces, Presidenta, entonces quedaría así. Se reemplaza el inciso segundo del artículo 66 del Código del Trabajo por el siguiente. Igual permiso se aplicará por 7 días hábiles en el caso de muerte de un hijo en periodo de gestación. En el caso de muerte de un hermano, del padre o de la madre del trabajador, dicho permiso se extenderá por 4 días hábiles. Yo le pregunto al subsecretario, ¿por qué pasar de 3? Yo pensaba que esto unificaba en 3 días padre, madre, hermanos. El paso del 3 al 4, ¿cuál es la postura del Ejecutivo, si están de acuerdo o no? Presidenta, nosotros en la discusión, al tiro Francisco, nosotros en la discusión, Presidenta, nosotros defendíamos los 3 días. Nuestra propuesta era mantener los 3 días, entendíamos que la moción lo que buscaba era incorporar a los hermanos como sujetos, ¿cierto?, de cuando fallece un hermano, evidentemente, gatillar el beneficio. Y a nosotros nos parecía en ese momento que lo más prudente entendía que hay diversas mociones hoy día que buscan otorgar distintos tipos de permisos. Hay mociones por cierto distintos temas. Nos parecía que lo más prudente era crear el permiso de hermano por los mismos 3 días que tiene hoy día el cónyuge
y los padres, perdón, no el cónyuge, los padres, ¿cierto? Pero se dio la discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara y se propuso, ¿cierto?, 4 días y se aprobó eso. Pero nosotros éramos más bien partidarios de mantener lo que ya había, entendiendo, evidentemente, presidente, que no se malinterprete, que ningún número de días va a ser suficiente, ¿cierto?, para asumir las pérdidas y los dolores por muerte familiares, pero entendemos que este es un permiso laboral, que además es un permiso laboral pagado por parte de los empleadores, y por tanto nuestra posición era mejorar obviamente la creación del permiso por fallecimiento de hermano, que por lo demás fue lo que dio origen a la moción original. Sí. Francisco. Sí, y solo comente como complemento de lo que señala el subsecretario, que fue así efectivamente el debate, es que originalmente cuando el Ejecutivo planteó que se mantuvieran los 3 días, se le formuló la consulta acerca de las personas que tienen o habitan o trabajan en lugares muy distantes de lo que es su familia, hermanos o padres. Y se barajaron varias alternativas para dar cuenta del periodo de traslado del lugar donde habita el trabajador al lugar de los funerales. Y entre esas alternativas finalmente se concordó por toda la comisión de agregar un día pensando, la ley no distingue, pero pensando en el periodo de traslado que pueda tener un trabajador hacia el lugar de los funerales donde habitaba su familia, presidente. Muchas gracias. Me interesaba que quedara también constancia del porqué de la ampliación del día, ¿eh? Y creo que es un argumento absolutamente atendible. ¿Les parece que pongamos en votación con la modificación que planteó Pilar y que con eso queda... La presidenta entonces pone en votación en general y en particular, porque es de artículo único, el texto como se le dio lectura. Senador Sandoval. A favor, señor secretario. A favor. Senador Galilea. A favor. A favor. Senadora Muñoz. Presidenta. A favor. A favor. Aprobado por la unanimidad de los presentes. Aprobado el texto. Y tenemos un último punto en la tabla, que es un proyecto que nosotros estuvimos en todo el proceso de audiencia y la idea es poder ponerlo en votación. Esto es solamente en general, entendiendo que hay un debate pendiente donde también se requiere que se involucre el Ejecutivo. La señora presidenta entonces pone en votación solo en general, para que vaya en general a la sala, el proyecto de ley que de su autoría, de la autoría de la presidenta, que modifica el artículo 195 del Código del Trabajo en materia de permiso para el padre trabajador en caso de nacimiento de un hijo, que su objetivo es promover la corresponsabilidad de los padres frente al nacimiento de un hijo o hija, y por ello entonces se aumenta el permiso con que actualmente cuentan los padres de 5 días a 4 semanas continuas. Aquí para el senador Sandoval, que no estuvo en la discusión, la propuesta es ir aumentando 5 días por año. Es un proyecto que ha sentado la discusión. A mí me interesa cerrar. Hicimos todo un proceso de audiencia y fue declarado admisible por la mesa, pero yo quiero plantearlo acá y reiterarlo, que requiere para avanzar en la discusión en particular que se involucre el Ejecutivo también para darle sustento. Pero la idea es someter la idea en general, la idea de legislar en votación ahora. Senador Sandoval. A favor. Senador Galilea. Si bien comparto el fondo, me complica la inadmisibilidad de este proyecto, por lo que me abstengo, presidenta. Tiene el senador Galilea. Senadora Muñoz. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Aprobado por 3 votos a favor y 1 abstención en general y pasa a la sala. Pasa a la sala. Habiéndose... Sí, yo quiero reiterar que fue declarado admisible por la mesa. No admisible. Admisible. ¿Ya? Y no se hizo cuestión y por eso lo sometimos a la tramitación para que quede constancia y también para el senador Sandoval. No sé si el subsecretario tiene algún otro tema que plantear. Presidenta, no, solo agradecer a la comisión la expedita aprobación el día de ayer, tanto en la sala del Senado, en tercer trámite del proyecto de plataformas digitales. Se ingresó un veto aditivo por parte del Ejecutivo que fue tramitado de manera muy rápida. Yo lo quiero agradecer, presidenta, a usted y a los miembros de la comisión, la senadora Muñoz, que también
participó el senador Galilea, la senadora Rieselberg y el senador Letelier, tanto en la comisión como en la sala del Senado se aprobó por unanimidad. Sabemos que ese veto hoy día tiene que ser aprobado por la Cámara. Lamentamos en todo caso, Presidenta, que hoy día la Cámara de Diputados, la Comisión de Trabajo, no haya tenido la disposición de poder verlo el día de hoy, lo que va a retrasar el proyecto en al menos un mes, y eso va a generar, Presidenta, que durante más de un mes los trabajadores sigan desprotegidos. Si tienen un accidente no van a tener cobertura, si se enferman no van a tener licencia médica. Esperamos, obviamente, que la Comisión de Trabajo de la Cámara los primeros días de marzo pueda citar para revisar el veto, aprobarlo, un veto que solo beneficia a los trabajadores, y podamos promulgar y publicar prontamente una ley que es tan importante para los trabajadores de plataforma. Ayer muchos trabajadores de plataforma valoraron la ley y estaban muy, muy contentos, y lamentablemente hoy día tenemos que decirles que no vamos a tener ley hasta por lo menos un mes más por la negativa, ¿cierto?, a revisarlo en la Cámara. Pero quiero agradecer obviamente la disposición del Senado, que ayer de manera expedita y de manera unánime aprobó un proyecto, y por lo demás un proyecto de consenso, y que creemos que viene a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataforma. Así que gracias a usted, Presidente, y por su intermedio a los miembros de la Comisión. Yo comparto el reconocimiento mutuo del trabajo, y lo dijimos ayer en la sala, y lamentar, nos hubiera encantado que lo que nos informara el subsecretario fuera distinto y que efectivamente se hubiera despachado. Yo quiero reconocer especialmente aquí al equipo de la Secretaría, a Pilar y a Mauricio, que lo hicimos correr también para eso. Bueno, nosotros hicimos nuestra parte y esperamos que en marzo, sí, ojalá la primera semana, el proyecto que regula la situación de los trabajadores de plataforma sea ley. La Comisión de Trabajo de la Cámara nos dio la unanimidad para haberlo visto en la sala, que era muy simple, porque además era el poder reponer el derecho a seguridad social en forma explícita y la posibilidad de ejercer derechos colectivos, que me parece que es increíble que no estén incorporados. Hay un proyecto de ellos, parece que es de Jackson, que proponen un vínculo laboral a través de los contratos. Sí. Sí, ellos tienen un proyecto propio en la Cámara, pero le dieron preferencia al tercero. Sí, pero bueno, entendemos que esto ya solamente queda una votación, y entiendo que el compromiso del Ejecutivo está en ponerle la urgencia para que sea visto la primera semana de marzo. Eso es lo que le pediríamos aquí, ¿no es cierto?, en forma unánime, todos los integrantes de la comisión, al subsecretario. Presidenta, nosotros vamos a mantener la discusión inmediata del proyecto, y obviamente vamos a hacer todas las gestiones que sean pertinentes para que se apruebe, ojalá los primeros días de marzo, porque entendemos la importancia del mismo. Así que comprometemos desde el lado del Ejecutivo a mantener la discusión inmediata del proyecto, tal como lo acordamos con ustedes, Presidenta. Bueno, muchas gracias, subsecretario. Francisco también. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, las levanto. Y les deseo unas felices vacaciones en febrero. Recobren mucha energía para que volvamos en marzo renovados y renovadas.